Vamos con este otro ejemplo también para el grupo de mecánica de fluidos 2. Es el 16.10, 16.10 del libro de Mott. Entonces, dice el problema: una corriente de agua con 2 pulgadas de diámetro tiene una velocidad de 40 pies por segundo y golpea el borde de una placa plana, de modo que la mitad de la corriente se desvía hacia abajo, como se muestra en la figura. Calcule la fuerza ejercida sobre la placa y la cantidad de movimiento debido a la fuerza en el punto A. Bueno, entonces tenemos el dibujo, ¿verdad? Está la placa plana, viene el chorro con 2 pulgadas de diámetro, golpea sobre la placa y se viene una parte del chorro hacia arriba y la otra parte del chorro hace este movimiento. Entonces, pues nos piden que calculemos la fuerza, ¿verdad?, sobre la placa, la fuerza ejercida sobre la placa y el momento, la cantidad de movimiento o el momento debido a la fuerza en el punto A. Bueno, entonces de ahí nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, nada más la placa y la parte del chorro, que es la que está ejerciendo fuerza, ya que esta otra parte de aquí arriba, pues no, ¿verdad? Esa parte se sigue el chorro hacia afuera. Entonces tenemos la velocidad 1, la velocidad 2, la reacción en X, ¿verdad? La reacción en X se supone que no es exactamente la arista de la placa, es un poco hacia abajo. Si nosotros viéramos aquí el diámetro del chorro, ¿verdad?, la circunferencia, entonces pues aquí tendríamos el centro de esta circunferencia, pero la parte de arriba que se va, ¿verdad?, nosotros esa parte pues no la estamos utilizando, no la tendríamos que estudiar. Entonces por eso primero puse todo el círculo completo, pero nosotros nada más estamos trabajando con la mitad de esa circunferencia. Entonces, si nosotros vamos ahí al libro de Mott, en las últimas páginas donde trae las figuras, ¿verdad?, las figuras geométricas, pues entonces tenemos medio círculo. Entonces, medio círculo tiene su centro, su centroide, ¿verdad? Centroide, centro de gravedad, centroide, ubicado pues en esa posición. Esta distancia pues la tiene marcada con y testada. El área para esa media circunferencia, ¿verdad?, es pi por d cuadrada, sobre, no es sobre 4, ¿verdad?, es sobre 8, porque es la mitad. El valor de la distancia de y testada al centro, ¿verdad?, es de 0.212 multiplicada por el diámetro. Bueno, entonces, ¿verdad?, por eso yo les dibujé un poquito abajo la reacción en X, porque esa reacción en X se supone que debe de estar aquí, en ese punto. Bueno, entonces vemos que nada más tenemos componente en X, es lo que vemos que tenemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos que la fuerza, ¿verdad?, en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Tenemos que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces de aquí nosotros vamos a analizar las velocidades, ¿verdad? Entonces la velocidad 2 en X. Entonces vemos que el sentido, ¿verdad?, de la reacción nos indicaría que así tendríamos que tener, ¿verdad?, positivo, de acuerdo a ese sentido. Entonces,
de ahí nosotros podemos ver que la velocidad 2 en x, ya dijimos, ¿verdad? Cuando la velocidad pega, cuando el chorro viene y pega en este punto, pues se hace 0. En realidad, esta velocidad que está aquí, pues tendría que ser la velocidad en 1, porque la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. La velocidad en 2 es aquí, cuando golpea, ¿verdad? Cuando pega en ese punto. Entonces, la velocidad 2 en x es 0. La velocidad 1 en x, pues vemos que es la velocidad con que está entrando y viene en sentido contrario al que nosotros estamos suponiendo. Entonces, menos la velocidad 1. Entonces, la reacción en x pues es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x, que vale 0, menos la velocidad 1. Entonces nos queda que esto es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1. Entonces tenemos la velocidad, ¿verdad? Dice que una velocidad de 40 pies por segundo. Bueno, entonces de aquí nosotros tendríamos que calcular, ¿ya? Decir que pues la reacción en x es igual a la densidad, el caudal es velocidad por área por velocidad. Entonces esto nos quedaría que es la densidad por el área por la velocidad al cuadrado, ¿ya? Entonces de ahí tenemos que calcular el área, que ya tenemos aquí el dato del área, ¿verdad? Entonces tenemos que el área es igual a pi por 2 pulgadas, que es el que está entrando, ¿verdad? Aquí está entrando de 2 pulgadas. 2 pulgadas entre 12 para convertirlo a pies al cuadrado entre 8. Y esto nos da de 0.0109 pies cuadrados. Estamos. Entonces ya tenemos Rx sería igual a la densidad 1.94 por el área 0.0109 por la velocidad, que es de 40, la velocidad que ellos nos están dando, 40 pies por segundo. Entonces tenemos que esa reacción es igual a 33.8593 libras. Entonces esa es la fuerza que se necesita, ¿verdad?, para mantener aquí. Pero nos piden calcular el momento. Entonces el momento con respecto al punto A, vamos a tomar ese sentido. Acuérdense que el sentido, pues nosotros lo podemos suponer. Entonces, para esto nosotros tendríamos que, pues es el valor de la reacción que tenemos, ¿verdad?, por el brazo de palanca, porque el momento es fuerza por distancia. Pero nosotros vemos que el brazo de palanca no es a las 4 pulgadas que nos están diciendo, porque ya vimos que esto está aquí.
Entonces su brazo de palanca sería esta distancia, ¿verdad? Esta de aquí a aquí. Entonces esa distancia es igual a ¿quién? Pues es las 4 pulgadas que tenemos menos, ¿verdad?, el valor de la y testada, que es esta de aquí. Entonces esa y testada vamos a calcularla primero aquí, ¿verdad? Vamos a decir que y testada es igual a 0.212 multiplicada por el diámetro. ¿Verdad? El diámetro era de 2 pulgadas. Entonces nos da de 0.424 pulgadas. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya podemos decir que esa Rx es igual a que diga el momento en el punto A es igual, ¿verdad?, a la reacción en X por el brazo de palanca, que sería 4 menos 0.424 dividido entre 12, porque está en pulgadas, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle ya de una vez el valor de... sería 33.8593 por 4 menos 0.424 entre 12, porque estos de acá están en pulgadas, ¿ya? Bueno, entonces de ahí nos quedaría que el momento con respecto al punto A es igual a 121.08 libras vamos a ver, porque esto debe estar expresado en libras por pulgada, entonces vamos a dejarlo en pulgadas. Vamos a dejarlo así para que nos quede ya el resultado en libras por pulgada, para ya no estar otra vez convirtiendo. Entonces tenemos el momento con respecto al punto A, pues es la única fuerza que está actuando es esta, pero su brazo de palanca es los 4 pulgadas, ¿verdad? Las 4 pulgadas menos ese pedacito que está ahí, que es la y testada. Entonces el momento con respecto al punto A es este, la fuerza es esta. Y ese problema, pues el análisis que se tenía que hacer era esto de aquí.